Una de las preocupaciones que personalmente tengo es que algunas figuras que incursionan en política caigan en una situación de convertirse, en vez de ser líderes políticos que masifiquen sus organizaciones, caigan en convertirse en conciencia nacional, en personas que hagan pronunciamientos en momentos determinados o asuman actitudes que tracen pautas, pero que no participen de manera como uno lo esperaba en la política nacional. Una de esas figuras es un amigo muy apreciado aquí en el programa, se trata del general José Miguel Soto Jiménez, que tiene su quinta república, bien estructurada, bien pensada, bien elaborada, pero no ha decidido masificar el movimiento. Doctor, ¿qué ha pasado con Quinta República? ¿Usted quiere quedarse como conciencia nacional? No, yo tengo otra palabra para lo de conciencia nacional. Yo digo los oráculos. Se convierte en una especie de oráculo. Mira, primero saludar a todos los amigos de la revista 110, en particular a ti, a Machi y a la joven. Y entonces decirle también un saludo muy especial a toda tu teleaudiencia. Un saludo muy dominicanista. Fíjate, tú sabes que aquí hay partidos que nacen para participar en las próximas elecciones. En el caso de nosotros, tú sabes que no. Nosotros depositamos el reconocimiento, la solicitud de reconocimiento ante la Junta cuando cumplimos 4 años de trabajo político, de organización. Y entonces lo que tú preguntas hay que aplicar a eso, que lo estratégicamente deseable debe ser tácticamente posible. Y yo le digo a todos nosotros, a la audiencia, que no es fácil el trabajo de formar, organizar un partido. Sí, general, pero mire qué ocurre. Sí. Si usted coge un año escolar, por ejemplo, Sí. El año escolar no es un día. Cualquier cosa que usted quiera hacer en un año escolar tiene que esperar un año. Claro. Es decir, si usted va a hacer algún tipo de actividad política, los periodos son de 4 años, es decir, no son de un año, sino de 4 años. Claro. Entonces, si usted se pone a ver, desde el día que usted salió ya retirado como teniente general, secretario de las Fuerzas Armadas del gobierno de Hipólito, va a tener ahora 8 años fuera de esa actividad, dedicándose a otra. Si se esperan otros 4 años, hay una cosa que no perdona, que es el calendario. Sí. Entonces, hay el temor de que quizá la velocidad organizativa deba de ser mayor. Pero, con respecto al momento actual, general, hay un error, y que yo le tengo a usted una especial admiración por eso, y es que el hecho de haber sido funcionario de un gobierno no implica que usted sea traspatio intelectual de la persona que, con todo el afecto, todo el agradecimiento y la distinción que le hizo Hipólito Mejía, lo obligara a ser ahora un ex general al servicio de los militares que apoyan a Hipólito Mejía, sí, o exmilitares. ¿Cómo usted ve ese asunto sin que en privado le digan, mira ese? No, mira qué interesante. Yo creo que ese es el mejor enfoque. Mira, tú has hecho 2 enfoques, y no vamos a convertirnos ahora en una especie de retrocoba. Yo te voy a decir algo. Tú has hecho 2 cosas muy importantes. Primero, tú eres el único comunicador, y este programa, que le ha dado una singular importancia al problema de los alternativos. Es un tema que tú has agotado por muchos años, ¿verdad? Y le ha dado oportunidad y sobre todo sabias reflexiones. Y esta que tú has hecho ahora, que cobra singular importancia cuando se trata de los militares. Porque la institución militar es la única institución del Estado, sea buena o sea mala, donde se verifica la continuidad del Estado por una sola razón. ¿Tú sabes por qué? No por las virtudes militares, sino porque los presidentes tienen que escoger los jefes militares de gente que ha hecho carrera,
que ha agotado por lo menos un tiempo en las Fuerzas Armadas. Sin que, yo no estoy diciendo que sean buenos o malos, sino que ha agotado. No se lo pueden inventar de la cabeza y poner, como hacía un amigo de nosotros que ponía de secretario de Finanzas a un doctor en medicina, una cosa así. Sí. O sea, como, no. Tiene que haber hecho carrera. Y sea bueno o malo, por lo menos tiene el beneficio de la antigüedad. Pero tú has dicho la palabra clave que yo he repetido, me he cansado de repetir. Esa consideración, que debe traducirse en amistad, no necesariamente tiene que convertirse de ninguna manera en compromiso ni adhesión política, sobre todo en el caso de los militares, ¿verdad? Entonces, sí, pero que en el caso ¿cómo se explica? Sí, pero en el caso suyo hubo un componente, un toquecito diferente, y es que el único ministro que tuvo 8 años en el cargo. 4. Digo, 4 años en el que no se usó los 2 y 2. Sí. Fue Soto Jiménez. Sí. Pero eso implica que el público entienda, no que se hizo un trabajo en la Secretaría de democratización de ciertas fuerzas que eran consideradas y que adversas al sistema, sino que se ve como un mal agradecimiento. Es decir, cuando el general Zorrilla Osuna asumió su alianza con Danilo, yo hice un comentario y dije, caramba, Zorrilla está muy bien, que tome el camino que quiera, pero su camino natural era el PRD. Cogió... Sí, político, hizo político. ¿Verdad? Porque él nació ahí como político desde que casi antes de dejar las Fuerzas Armadas. Ahora, ¿cómo usted ve eso, ese paso? Yo lo he dicho muchas veces y te lo he dicho a ti. Yo pienso que los caballos berrendos de los caudillos de la época de Concho Primo siguen galopando en el inconsciente colectivo del dominicano, y entonces no se quiere llamar la palabra como es. Se le atribuye con ese pensamiento a la Fuerza Armada un clientelismo, el mismo clientelismo político que hay fuera, sin observar que ahí hay otras normas, o debe haber otras normas. De todas maneras, el hecho de que un militar, como en el caso mío, que había agotado una carrera militar por estaciones de capacitación, de ejercicio del mando, gozara de la deferencia de haber sido primero nombrado secretario de la Fuerza Armada y después de dejarle, como tú dices, 4 años. Ahora bien, yo no sé si tu memoria recuerda que cuando a mí me pusieron en el cargo, he sido el único que ha dicho que el presidente de la República había honrado mi carrera, pero que también le había puesto fin, porque esa es la última posición que un militar puede ocupar, porque lo demás es aberrante. Después de haber sido superior en una carrera como esa, tú no puedes ser subalterno. ¿Me explico? Donde está normada la jerarquía, está normado el liderazgo. Entonces, pero en el caso de un ministro de la Fuerza Armada, que no es la culminación de una carrera, porque yo creo que el general, es más, el coronelato es el tope. Lo otro ya es político. Ahora, claro, yo le voy a decir una cosa, que me perdonen los secretarios que lo sustituyeron. Usted pregunta ahora mismo, secretario de la Fuerza Armada, Soto Jiménez, pero ¿usted sabe cuándo ha pasado después de Soto Jiménez? Posiblemente 4. Posiblemente 4. Entonces, yo puedo decir, bueno, en cierta forma fue el último caudillo. Sí, no. Vale, que cabalgó en el caballo ese. Sí, pero déjame decirte una cosa interesante. Tú dijiste otro componente que yo quiero resaltar. Yo aún soy amigo del presidente Mejía, porque en el mismo momento que él tiró aquella frase que provocó el incidente, eso de ingratitud, etcétera, él dijo una cosa que cimentó el puente, que fue tu razonamiento sintetizado en el pensamiento del puente. Dijo, no, él fue un gran secretario de la Fuerza Armada, fue eficiente. Por lo que tú dices, el asunto no es afecto. Pues tú puedes querer mucho a una persona, si usted no hace su trabajo y lo hace con eficiencia de resolver los problemas en esa área, entonces no hay por qué, sería una aberración dejarlo 4 años en el cargo, ¿verdad? Entonces... No, porque si usted no tiene quien le resuelva los problemas, tiene que quitarlo, ¿verdad? Sí, claro. Seguro. Es así. Y el momento actual, ¿hacia dónde apunta la Quinta República? Bueno, tú sabes que después del asunto del reconocimiento, que por cierto, por el acontecimiento de ayer del firme del tratado, del acuerdo ese que se hizo para resolver un problema,
nosotros fuimos, y creo que fue aquí en este programa que yo dije, que eso no se podía tocar ni con el pétalo de una rosa, el asunto de la confianza que el pueblo tiene que tener, el electorado debe tener en esa institución que se ha dado también políticamente para efectuar las elecciones. Nosotros estamos ahora siguiendo, fíjate que sobre todo no desdecirnos, lo que hemos pregonado tanto. Nosotros no estamos en el mercado, eso es lo primero, en el mercado político. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Vamos a participar. Y tú me dirás, pero ahí no se está debatiendo con quién no. No, porque tú conoces, porque lo sabes y lo dijiste, cuál es el ideograma de Quinta República. No, porque uno lo que dice con Atuey, con Ismael, con... No, nosotros estamos, y vamos a seguir, nosotros estamos visitando todos los dirigentes nacionales, o nos están visitando a nosotros. Naturalmente siempre está la sombra esa del acuerdo, de los famosos acuerdos. No, nosotros estamos trabajando para participar en las elecciones. ¿Cómo se participa en las elecciones si usted no es candidato y no tiene la vocación esa de alianza? Bueno, vamos a discutir lo que no se quiere discutir. Nosotros tenemos un proyecto de gobierno, tenemos una propuesta ante los hechos, lo que hay que aprovechar este impasse, haciendo política, haciendo la propuesta, pero volvemos a la coba mutua. Sí. Si fuese un cargo, sí, usted puede estar seguro que a Leonel Fernández le encantaría un embajador como Soto Jiménez, sí, o un ministro, sí, ¿verdad? Claro. Sin embargo, yo estoy seguro que en un acuerdo en el grupo ese de los minoritarios, no es verdad que a mí me van a dar una secretaría, porque una secretaría la tiene sin tener que hacer un acuerdo. Sí. La pregunta es, ¿usted cree en un acuerdo programático? Sí. No. Yo lo que pienso es que hay que discutir la propuesta. Ahora, con esa moneda de cargo, no. Es que, mira, lo primero es que a mí ya yo fui diplomático, fui agregado militar. Y entonces, esa no es la moneda del intercambio. Vamos a discutir cosas. Nosotros creemos en la Quinta República. Hay que trabajar para eso. Mira, yo te voy a poner un ejemplo claro sobre lo que tú decías de los tiempos. Lula fue a 5 elecciones y perdió. Y fíjate, hizo una gran presidencia, sacó a 48 millones de brasileños de la pobreza. Sí, ella de la Torre nunca ganó. Claro, y nosotros hemos discutido aquí en este mismo programa las grandes dificultades de los alternativos y de llegar a un acuerdo, por lo que tú has pulseado muchísimo. Que por cierto, quiero saludar y apoyar además moralmente la cumbre del 14 del Frente Amplio, donde van a elegir un candidato, se va a elegir un candidato el 14 de febrero, entonces Quinta República lo apoya. Porque no hay otra forma, Julito, de construir la famosa nueva opción o la nueva voluntad política que tirándose al ruedo, lo que tú decías. ¿Cómo tú quieres construir una cosa si tú no participas? Tienes que participar, es más, tienes que ponerte. A diferencia de lo que se cree en la política criolla, hay que contarte los votos, ¿verdad? Y además derivar. Yo no conozco su declaración del principio. Lo ignoro porque no he rebuscado entre los documentos publicados por usted. Usted gira en torno a la socialdemocracia. Al socialismo democrático, que no es lo mismo. O sea que la socialdemocracia es una expresión del norte de Europa, y el norte más rico, ¿verdad? Mientras que la otra es del sur, y entonces se puede adaptar mejor como referente a nuestra casa. Como usted ha tenido 8 años de tiempo para estudios profundos de cosas, explíquenos este fenómeno. Si la Quinta República se va solo a unas elecciones, usted puede estar seguro, y me perdona, que no le va bien, que va a tener un porcentaje de votos. Sin embargo, como están las cosas entre los dos partidos grandes, Danilo e Hipólito, que no es verdad que 60-40, eso no es verdad. La diferencia están, yo no sé a favor de quién, pero es más corta. Sin embargo, si en este momento usted dice, yo apoyo a fulano, la multiplicación de esos votos sería 10 veces mayor que la que si usted se va solo. ¿Por qué? Bueno, porque hay un detalle, la polarización, y es interesante ese dato, la polarización es algo que todos los sectores de poder de la República apuestan. Lo que tú has dicho, hemos entrado ahora mismo en una campaña de toma y daca, de golpe de efecto. Lo voy a explicar. Esos golpes de efecto son
que se va Taína, que se va fulanito, que se va fulantriaco. Bueno, esa es una campaña de golpe de efecto, ¿verdad? En muchos casos, vacío de contenido, de propuesta de ningún tipo. Y de voto también. De voto, ¿verdad? Bueno, entonces, en ese caso, el factor multiplicador que tú hablas no tiene como referente la organización partidaria, sino la figura. Y no simplemente de forma proactiva. En este caso, no es que Soto sume voto a fulanito, sino que Soto le hace daño a fulantriaco. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el factor. Porque lo demás tú lo estás haciendo, el razonamiento que tú haces es en un sistema lógico. Y aquí al final de la revolución, Elías Wessing hizo el PQD. Sí. Después que terminó, y hay 25,000 votos que nunca han dejado de aparecer, pero constantemente. Usted coge a Max Puig y yo digo, ¿de dónde tú te sacas 50,000 votos? ¿De dónde lo buscas? Es que el PLD vota por él. No, hay 50,000 votos. Y el hijo de Peña Gómez lo mismo. Es que ahí hay milagros. Ojo, no, espérate, ahí hay otro factor también, que es lo que yo le llamo los vasos comunicantes. Hay estructura, y no estoy aludiendo precisamente a lo que tú estás diciendo, de partidos que realmente su base de sustentación social son esos partidos. Entonces no hay diferencia. Yo no sé si me explico. Que entonces al momento electoral lo que hace es que se conduce una parte. Lo que pasaba con el Partido de Veteranos y Civiles, que era tradicionalmente que por cierto, hay que mencionarlo, entre los partidos que tú mencionaste, la gente no repara que ese es el partido más viejo. Uno de los más viejos del sistema, y una articulación muy inteligente en su momento del doctor Balaguer, que fue el que se inventó el truquito ese truco de los partidos, antes de existir la segunda vuelta. Fue bueno, por ese partido se mantiene ese caudal de votos. 5 o 6 elecciones que siempre. Y recuerda que el general Valdehilario fue legislador mucho tiempo. Yo digo que esas articulaciones son parte de la astucia del doctor Balaguer. Así que nosotros por ahora no tenemos que esperar que Soto Jiménez le diga a uno, me voy con Hipólito o me voy con Danilo. No, mira lo que nosotros estamos haciendo ahora mismo. Ya te dije que nosotros estamos contando el base. Tú hiciste con esa capacidad de síntesis que suele tener no solamente Julito, sino el dominicano. El dominicano le encanta sintetizar. El paso de Soto a la política fue calonado. Primero fue la fundación, ¿verdad? Una fundación que no ha muerto, 4 años. O sea, entre mi salida y el partido hay 4 años, porque 4 años duró la fundación. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? No, eso comenzó antes. Eso comenzó la secretaría. Eso comenzó la secretaría con una serie de intelectuales. Usted se rodeó ahí. Él estaba en Washington. Siempre se dijo que usted tenía un vínculo con el doctor Peña. No, pero eso siempre fue, no de Washington, muy anterior a Washington. Pero eso era un vínculo que venía, y yo creo que Julito conoce esas relaciones amistosas de forma familiar. Porque mi padre era un comerciante próspero, ¿verdad? Y el doctor Peña Gómez, yo recuerdo que inclusive escribía sus discursos para la Tribuna Democrática en la oficina de mi papá, que tenía un almacén de sacos detrás de los bomberos. Entonces ahí yo conocí al doctor lo que pasa es que Hipólito a veces de broma, cuando le presionaban por el cargo, decía, no, es una herencia de Peña. Había una amistad, me lo dejó Peña Gómez en el testamento. Sí, había una amistad de la que yo no reniego jamás. Es más, al presidente Fernández, que me hizo esa pregunta, yo le dije de una forma hasta medio poética, le dije, usted es compadre del doctor Peña Gómez. Digo, no, yo no tengo el honor de que él me haya bautizado, ni yo bautizado un hijo de él. Pero soy su amigo entrañable, ¿verdad? Teniendo el uniforme, y estaba muerto el doctor Peña Gómez. Digo, pero el doctor Peña Gómez se murió. Digo, bueno, pero es que la amistad, la muerte no releva a los hombres el compromiso de la amistad. Y entonces es una amistad que yo... ¿Cómo son tus relaciones con el doctor Leonel Fernández? Muy buenas. Son buenas las relaciones porque el presidente siempre me ha distinguido, a pesar de que yo tengo una actitud, como debe ser, opositora en el buen sentido. ¿Y por qué el PRD es tan frío con la Quinta República? Bueno, tienes razones, porque tú sabes que, yo no sé si tú recuerdas los escritos de Bosch
sobre la baja pequeña burguesía, pobre, muy pobre, ¿verdad? Y entonces hay ese concepto de que el que no está conmigo está contra mí. Y yo precisamente reconozco, fíjate qué caso más curioso, en el caso del PRD y el PLD, que tienen la misma base de sustentación social, son dos partidos que tienen legitimidad histórica. Los dos son dos partidos liberales, que al llegar al poder han hecho una alianza a ultranza con los sectores más conservadores del país. Que hay un trabajo mío sobre eso, se llama La búsqueda del arca perdida, que es un fenómeno que hay que observar en la política dominicana. ¿Por qué los liberales siempre se convierten en conservadores cuando llegan al poder? Y en este momento de posibles alianzas, ¿cuál debe ser la ética de una alianza? Bueno, debe ser lo programático, aunque eso le luca. Fíjate que tú te ríes cuando se habla de Seguro, porque yo sé que eso claro, es un discurso. Pero debe ser eso. Mira, debe ser eso. En eso se debe basar la discusión. Porque hemos entrado, fíjate, en una ausencia casi total de discurso. Los debates no son debates. Los debates que se han producido no son debates. Entonces, fíjate, hay un viejo axioma marxista de que el que convence, vence. Y para convencer hay que estar convencido, pero que ni siquiera eso se hace ya. Entonces debemos volver. Yo no quiero volver para atrás sí. en mi gran encrucijada. Sí. ¿Cómo es posible que un superior presidente sí. y un subalterno ministro sí. hayan tenido tanta afinidad durante tanto tiempo en ejecutorias? Me estoy refiriendo al presidente, el presidente Mejía y al ministro Soto Jiménez. Y de buenas a primeras, ya como político Soto Jiménez, haya como ni siquiera una separación, sino como una inercia, como que eso no existe. Bueno, pero tú te puedes responder con tu planteamiento anterior. Es que una cosa no implica la otra. ¿Qué es un militar? Un militar es una persona, un ciudadano en uniforme con ciertos derechos conculcados o dormidos, ¿verdad? Que por lo que decía el doctor que estaba aquí, el escritor, por una ética, que debe ser la ética generalmente aceptada. Bueno, pero una vez usted recobra su ciudadanía, porque eso es otra cosa que la gente no repara, un militar se supone que tiene cohibido sus preferencias políticas o sus derechos políticos. Pero una vez entra el ciudadano, es una especie de ciudadano virgen, en el sentido de que tiene que comenzar, cuando usted entre en la vida civil, a tener sus preferencias, etcétera. Pero entonces no tiene que coincidir con los lazos anteriores, Julito, ¿no? No, lo que pasa es que independientemente de los afectos, usted me representa un enigma. Mire, siendo ministro, en esa secretaría se resolvían muchísimos problemas de tipo político, ¿verdad? Sí. Sin embargo, cuando usted se pone la ropa civil, primero se ve más joven, se ve más apuesto, se ve, no le queda mal, sino no se ve que anda con una franelita debajo ni nada de esa cosa. Pero se ve más retórico que lo que era en la secretaría, que era un trabajador retórico también, pero muy trabajador. ¿Qué pasa que usted solamente se ha quedado con la retórica? No, es la parte que no se ve. Recuerda que el puente entre la teoría y la práctica, la organización. Entonces, vuelvo y te repito, el trabajo de organización de un partido, ¿verdad? Más allá del arquetipo que tenemos aquí de los partidos o de los partidos minoritarios, es un trabajo duro, porque nosotros hemos tenido que volver de nuevo a hacer el trabajo que se hacía político, que se hacía en los años 70, o sea, hablar con la gente, conversar con la gente. Y no es veces que el tigueraje ese que tiene que tener el político, usted no se lo ha quitado y sigue siendo guardia en el fondo. No, es que yo dije por eso te hablé de cuando tú hablas de 8, yo hablo de 4. Yo tuve 4 años para despojarme de letos militares, porque es que son cosas que se parecen, pero no es igual. Tú tienes que transigir, oír. ¿A qué clase está dirigida su política? No, ¿a qué clase social? Sí. No, es la realidad del país. Nosotros estamos viviendo 3 países y tú lo sabes. Yo creo que son más de 3. Sí. Siempre he creído que son más de 3. Yo creo que son 3. ¿Y yo creo que hay un país grandote que representa el 70%
de la población dominicana, que son esos 6 millones, algo más de 6 millones de pobres que hay en la República Dominicana, el país mediano, que es la baja pequeña burguesía, que es la clase media, y un país chiquitico, que representa el 0.05% de la población, 50.000 dominicanos que viven al último guay de la moda, ¿verdad? A eso no tienen los problemas que tienen los otros dos. Entonces, si tú me preguntas, ¿dónde tiene más arraigo? ¿Dónde tiene más arraigo? Primero, Quinta República comenzó con un fenómeno a lo que Julito hace alusión sin hacerlo, de una forma como elitista, de pensamiento, ¿verdad? Con simpatía en lo que yo suelo llamar, sin que sea peyorativo, la izquierda melódica. ¿Por qué izquierda melódica? Porque es una izquierda que tiene inclinaciones por la izquierda, pero nunca ha militado en la izquierda, ni se ha organizado en la izquierda, ni ha cogido los cocotazos de la izquierda, ¿verdad? Y luego, en ese proceso de masificación, entonces, donde está el trabajo, donde, como diría el dominicano, donde pica el peje, que es en el país grandote. En el país grandote, y nosotros hemos tenido un programa muy exitoso, que es el de las marquesinas, en todos los barrios marginados de todo el país. Y eso ha sido un trabajo enorme. Es que hacer las cosas bien a veces da la sensación de que no es así. Sí. Usted coge, por ejemplo, a un amigo que me va a perdonar que lo cite, Candelier. Candelier fue jefe de la policía. Y cuando Candelier tiene interés de que algo se publique o tiene una acusación, Alejandro Grullón lo defiende con su casa de romana y Pepín le despliega todas sus cosas. Sin embargo, usted que pasó 4 años por un ministerio, no explotó eso. No, es que esa es una relación típica de las relaciones de poder a la que yo siempre renegué. Pero sin embargo, yo soy un individuo que me siento privilegiado por los medios de comunicación, porque privilegiado por ti, por ejemplo. Yo estoy aquí hoy. Porque uno reconoce, sí. Por ejemplo, usted coge la izquierda dominicana que usted distinguió y le demostró al país que ellos no eran unos fascinerosos, sí, ni que eran tampoco unos anarquistas, y le abrió la puerta del ministerio, sí, y ellos podían ir allá y hasta los protegían. Son dominicanos y todas esas divisiones son artificiales. Pero tampoco eso produjo nada. Bueno, yo creo que sí produjo, pues fíjate lo que tú dices. Lo que tú estás diciendo en la actualidad produce eso. Y fíjate, yo siempre he creído, hasta en la carrera militar, hay que acumular méritos. Que no valgan nada, bueno, en algún momento valen. Y entonces uno de las virtudes que tiene este proceso, totalmente polarizado, todo el mundo apuesta a la polarización, y eso de las nuevas propuestas, oye, yo quiero saber quién quiere oír las nuevas protestas. Sí, pero mire, vuelvo y le digo, usted para mí es un motivo de estudio. Cuando nosotros cogemos por la noche, empezamos a decir, ¿qué voy a hacer por la mañana? Fulano. Yo le estoy diciendo, casi estoy pensando en altavoz, que no debiera decir, sí, cosas. Hay problemas familiares que se han destacado más en Soto Jiménez que problemas políticos. Tonterías, sí, familiares que no le deben importar a nadie. Sí, sí, pero eso es parte del ideograma. Bueno, ¿cómo que por qué? Porque así es la sociedad dominicana, pura y simplemente así es la sociedad dominicana, y esas son las cosas que priman. Pero aún esas, yo te quiero decir, que es que nosotros tenemos, vuelvo y te digo, los caudillos todavía están galopando en el inconsciente colectivo del dominicano. Y entonces, ¿tú crees que las cosas deben ser por derivación, por decreto de lado? Las cosas son así. Entonces, aún esas cosas, eso que tú te defines como cosas familiares, sí, son explotables. Eso crea una masa crítica de opinión o lo que sea. Pero no se refleja en la política, sí, sino que se refleja en la parábola. Pero se reflejará, Julito, se reflejará porque, mira lo que yo te dije a ti de los partidos pequeños. Yo siempre te dije a ti lo siguiente, mira, todo lo grande fue chiquito. Hay cosas que crecen, otras que no crecen. Yo no tengo la fórmula mágica del crecimiento. Ahora, ¿tú sabes lo que yo sé? Que la única forma de no crecer es aliarse. Sí, si usted no quiere aliarse, ahí se perdió todo. Y ahí está. Yo lo único que sé, y te voy a pedir perdón por lo que te voy a decir, sí, es, en vista de la relación, es que la única cosa que está establecido bien aquí en este país es que José Miguel Soto Jiménez es como Pidoca, que embellece todo lo que sea. Está bien, eso está bueno. Mira, es un punto interesante de la publicidad. ¿Usted cree que existe un punto de vista dominicano
frente a totalmente. Todo. Es más, mi discurso de ingreso a la Academia de la Lengua, como miembro del número, está basado en eso. Yo hablo del heroísmo entre palabrotas, refranes y dichos. Hay una forma de eso que tú llamas de pensamiento del dominicano, es su forma de afrontar la vida, y nosotros tenemos una forma muy particular de afrontar la vida, con sus aberraciones, ¿verdad? Y sus virtudes también, como el heroísmo mismo. Fíjate, yo tengo la sospecha, ya no tenemos tiempo para filosofar, pero yo tengo la sospecha de que el dominicano tiene la premeditación del heroísmo. O sea, pudiendo resolver las cosas, y aquí lo vemos a diario en este programa, tú pudiendo resolver las cosas, la dejas empeorar a propósito para apelar al heroísmo. Salvarla. Es como si ese es el gusanillo del quehacer dominicano. Tú puedes resolver la cosa planificando. Si usted no fuera líder de una organización política y fuera un ciudadano y dice, bueno, él fue ministro de la Fuerza Armada, conocedor de la psicología de su ex jefe, conoce bien porque tenían contacto diario y sabe cómo reacciona frente a cualquier situación. Situaciones muy que usted nunca se ha referido a ella, la mayoría de ellas, porque era un problema de militar. Si fuera a hablar de votar y usted fuera a depositar un voto como ciudadano común, ¿por qué Hipólito o por qué Danilo? No, pero eso lo hemos afrontado aquí. Lo primero es que el voto es secreto, Julito. El voto yo quiero que el voto está bien, no, pero espérate, eso es lo primero. Ahora, fíjate, yo no me voy a sumar al asunto, José Miguel Soto, lo que tú te pido ahorita, no me voy a sumar a la polarización. Yo pienso, sí, que los dos tienen virtudes. El presidente Mejía es una persona hiperactiva, un trabajador incansable. De alguna forma él decodifica la cultura rural del dominicano, la decodifica, la ha manejado políticamente, la sigue manejando. El Danilo Medina tiene un discurso social, un enfoque social, propone cosas, ¿verdad? Y entonces él tiene esa virtud. Si cada uno tiene sus cosas. Claro, si yo entonces... Pero no va a caer en el error. No, si yo digo fulano, ¿verdad? Que tengo mi criterio, Julito, pero no puedo expresarlo porque comprometo el partido. Yo estoy consciente. Sí, también tú puedes decir, el doctor Moreno tiene un discurso que a mí me gusta, a mí a usted nos gusta, pero ¿cómo es Moreno en el desempeño del poder? Nadie sabe. Bueno, pero ¿tú dices en el caso de Danilo Medina? No, de Moreno, el doctor Moreno. No, pero en el caso, en el símil, en el caso de Danilo, nosotros no lo conocemos como presidente, pero lo conocemos quizás como primer ministro. Sí, ¿verdad? que es distinto. Exactamente. Entonces yo creo que ahí las entidades se funden en las individualidades. Entonces, sí, pero tiene una cosa en común usted con él. Es decir, él es el número 2 de Leonel, con mucho poder, y optó por la primera posición. Usted fue ministro de las Fuerzas Armadas con mucho poder y optó por la primera posición, es decir, que entendía que podían hacer algo más por su país. Claro. Y yo te voy a decir algo interesante. No es rehuyendo, en el caso del Lebrancho, decirte lo que tú me estás preguntando. Yo tengo una responsabilidad como dirigente y así comenzaste a decirlo tú, ¿verdad? Entonces, fíjate, nosotros estamos ahora, mira lo que vamos a hacer nosotros ahora. Vamos a hacer, ¿tú te acuerdas de la tertulia que hicimos? Para oír el discurso de los candidatos de esos partidos, ¿verdad? Entonces, para orientar nuestra militancia, para tomar una decisión, no para inhibirnos, ¿verdad? Porque en un partido político, si tú dejas a los miembros, la teoría de voz de la finca sin cerca, si tú dejas eso suelto, el ganado que se va. Pero en sus palabras se trasunta lo que es su partido, y los partidos son una expresión del Estado en pequeño. Sí. Pero a veces uno lo que quiere es que usted coja 4 líneas de alambre de púa y cerque todo ese terreno baldío. Pero si lo cercan muy cerrado, no te van a entrar tampoco. General, gracias. Sí. Bueno, gracias a ustedes. Un placer. Gracias, General José Miguel Soto, fundador de Quinta República.